que hoy nos corresponde 1 Corintios capítulo 7, ¿correcto? Ya hemos estudiado durante esta semana 6 capítulos, no sé, aproximadamente han sido 10 semanas, he estado viendo ahí, y hemos estudiado ya 6 capítulos. Y entendamos algo, que cuando Pablo escribió esta carta a los hermanos que estaban en Corintio, punto número 1, Corintio no era el lugar ideal humanamente hablando, ¿no? Sino era un lugar complicado, un lugar lleno de inmoralidad, un lugar lleno de perversión, un lugar idólatra, un lugar donde se movía mucho también el comercio, no tiene nada de malo, pero toda civilización siempre trae sus cositas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando antes en Pachacútec podías dejar tus cositas afuera y nadie se llevaba? ¿Ahora puedes hacer eso? No. Mientras más civilización llega, también llega lo malo. Entonces, Corinto era un lugar complicado, pero Dios tenía mucho pueblo en ese lugar, según el libro de Hechos, capítulo 18, si no me equivoco, cuando Pablo se ve confrontado con ciertas situaciones y Dios le dice: Pablo, yo tengo mucho pueblo en este lugar. Por ende, Pablo se queda 1 año y 6 meses. Luego se marcha Pablo y según lo que hemos estudiado en estos 6 capítulos, hemos visto que él se entera por una familia cristiana, por un grupo de personas, al cual lo denominan por los de Chloe, se entera de 2 cosas. Uno, que en la iglesia había problemas. Y Pablo va a comenzar a tocar y a restaurar o aconsejar o traer una palabra de Dios para cada uno de esos problemas. Primer problema que vimos, división dentro de la iglesia. Estaban formando sus grupillos, cada quien tenía su líder, y Pablo no va a reclamar su liderazgo, sino Pablo va a decir: Cristo es el que se ha sacrificado, ha muerto en la cruz por nosotros. No es Pablo, no es Apolo, no es Cefas, sino es Cristo. Segundo punto, Pablo detecta que ellos están evaluando, están viendo las cosas de Dios con sabiduría humana, con sabiduría de hombres. Y les dice: ustedes tienen ya la mente de Cristo. Cristo es sabiduría de Dios, de tal manera que no puedes pretender vivir como nueva criatura con conceptos que el mundo de pronto, o que gobiernan el mundo. Luego detectó algo más todavía, que era más delicado, el tema de la inmoralidad. Había inmoralidad dentro de la iglesia, y la iglesia, más allá de lamentarse de este hecho, la iglesia dice, se jactaba de alguna manera de ser tan espirituales que permitían esto, por amor al débil. Pero esto estaban confundiendo, ¿no? Porque estaban permitiendo, más allá de que les duela el pecado de esta persona, ellos se estaban jactando, ¿no? Entonces se estaban enorgulleciendo de ese hecho. Luego, la semana pasada nada más vimos en el capítulo 6, también habían ciertos litigios en la iglesia. ¿Y qué sucedía? Más allá de resolver esos litigios, que siempre va a haber litigios, decíamos, ¿no? No decimos delitos, porque si hay un delito, llévalo a la comisaría y denuncia. Pero había ciertos litigios que podían resolverlo con el perdón, con la exhortación, con sabiduría de parte de Dios. Pero ellos estaban yendo a los banquillos de los gentiles, de los civiles, a exponer sus casos. Y Pablo les va a exhortar, ¿no? 2 errores. Tienen problemas, tienen pleitos, y encima todavía lo divulgan afuera. ¿Y cómo pretendes invitarle a esa persona que le has contado todos tus problemas, ¿no? O sea, como internos de la iglesia, quizás has hablado mal de la hermana o del hermano ante ese vecino que no es creyente, y luego le dices: te invito a mi iglesia. ¿Tendría sentido? No tendría sentido. Entonces Pablo va a corregir todo esto, ¿no? Y en la segunda parte del capítulo 6 veíamos que Pablo va a exhortar fuertemente diciendo que somos templo del Espíritu Santo, y por ende debemos de sacar todo tipo de, usa una palabra fuerte, todo tipo de fornicación de nuestra vida, porque nosotros ya nos hemos entregado a Cristo. Todo eso hemos visto en estos 6 capítulos, de tal manera que a partir del capítulo 7 comienza la segunda parte. ¿Qué es la segunda parte? Pablo no solo se había enterado de problemas que había en la iglesia, sino también habían hecho saber por carta, no sabemos si son las mismas personas los que llevaron esta carta, pero llegó una carta a Pablo de parte de los hermanos de Corintio, donde le van a hacer una serie de preguntas. Pero lo interesante es que no sabemos cuáles son las preguntas. Aquí lo que vamos a encontrar son las respuestas. Entonces, de alguna manera, pero en base a las respuestas, vamos a poder interpretar qué es lo que le estaban preguntando, ¿no? Entonces,
Pero qué bueno que los hermanos hayan preguntado sobre estos temas, porque también nos ayudan a nosotros ahora a poder discernir ciertas situaciones en la iglesia, ¿correcto? Entonces hoy, Dios mediante, vamos a estudiar del verso 1 al verso 16, ¿correcto? Vamos a dividirlo en dos partes, del verso 1 al 9, va a hablar sobre las relaciones sexuales dentro del matrimonio, y del verso 10 al 16 va a hablar sobre el divorcio. ¿Qué dice Dios en cuanto al divorcio, no? Entonces, vamos a comenzar con la primera parte, dice verso 1. Pero ¿qué tal si oramos primero? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche, por permitirnos, Señor, estar aquí frente a ti, Señor, adorándote, alabándote, pero sobre todo, Señor, te damos gracias porque tú siempre tienes un consejo para nosotros, Señor. Tú siempre haces llegar tu palabra a nuestra vida, Señor. Y hoy disponemos, Señor, nuestro corazón. Lo rendimos, Señor, ante tu palabra y haz de nosotros corazones enseñables, Señor. Y te pido, mi Dios, que me ayudes a poder hacer llegar tu verdad con amor, con gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leerlo, dice. Va a hablar un poco en cuanto a un principio de pureza que estaban malinterpretando los corintianos. Dice, verso 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, nos damos cuenta que le habían hecho llegar un escrito, ¿correcto? Un WhatsApp, quizás hoy en día. Aquel entonces una carta le habían hecho llegar a Pablo. Entonces Pablo dice, ahora de que hemos hablado todos los problemas, ahora voy a hablar en cuanto a las cosas que ustedes me han escrito. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, y Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y tú dices, ¿qué? O sea, todos estamos en pecado, entonces aquí los que ya están casados, ¿no? ¿Querrá decir eso? Vamos a ver según el contexto qué es lo que estaba diciendo. Pero muchas veces se ha usado ese texto fuera de contexto como un pretexto para decir que todo ministro de Dios no debe casarse, sino debe practicar el celibato. Error, ¿no? Porque están sacando un texto fuera de contexto. No están haciendo doctrina en base a un solo texto de la Biblia, y eso es errado. Hemos dicho que Corinto era complicado. La semana pasada nada más veíamos una frase corintiana donde decía, el estómago es para el vientre es para las viandas y las viandas para el vientre. Y era una frase corintiana en el sentido de decir, come nada más, sírvete, ¿no? Pero eso lo estaban llevando ellos a un punto de la fornicación, en el sentido de decir, si tu cuerpo quiere sexo, entonces ten sexo. Y Pablo va a exhortar diciendo, no, nosotros nos hemos entregado a Cristo, eso es fornicación. Entonces, de esa misma manera, para aquel entonces, en Corinto, había dos corrientes, dos pensamientos gnósticos, básicamente. El pensamiento gnóstico, más sobre todo, espiritualizaba las cosas y veía el cuerpo, la materia, como corrupto, como pecado, mejor dicho, como inmoral. Y esto hacía que, y los gnósticos coincidían en eso, pero lo que no coincidían era en la aplicación. Algunos decían, como el cuerpo no tiene valor, todo es espiritual, entonces igual el que se va a ir al cielo es mi espíritu. Entonces se daba libertades con su cuerpo y le entregaba la inmoralidad. Si deseas, tienes pasiones juveniles, ten relaciones nada más, y se entregaban de esa manera. Otros se iban al otro extremo. El otro extremo que era castigar al cuerpo, decir, este cuerpo es pecaminoso y todo lo que quiere este cuerpo no le voy a dar. De ahí sale más adelante, por ejemplo, las penitencias y todo lo demás, donde castigan el cuerpo, ¿no? Proviene de ese pensamiento. Entonces, tenían un mal entendimiento sobre lo que realmente significa santidad o pureza. Otro, santidad sobre el espíritu, entonces el cuerpo tiene libertad para saciarse de todo lo que quiere. Otros de decir, este cuerpo es pecaminoso, no le voy a dar nada a lo que me pide, ¿no? Entonces, en ese sentido, el corintiano pensaba que tener relaciones de pareja era malo, que eso era pecado, que es mucho mejor que el hombre, como dice ahí, no tocara mujer. Cuando dice tocara, lógicamente se está refiriendo a tener relaciones. Entonces ellos pensaban que es mucho mejor y que eso de alguna manera te hace más santo, eso te hace más espiritual. Y ese era un pensamiento de parte que existía en Corinto. Entonces, más o menos la pregunta que le pudieron haber planteado a Pablo es, ¿no? ¿Está mal que yo tenga relaciones con mi esposa?
porque como que no quiero alimentar, saciar mis pasiones, ¿no? O sea, me decían, ¿está mal que yo tenga relaciones con mi esposa? O una pregunta sería, o mejor practico la abstinencia, quizás eso me hace más santo, o soy más santo si no tengo relaciones con mi esposa, o ¿es bueno que el hombre no toque mujer? Preguntas como esas. Y Pablo va a responder categóricamente. Entonces lo que Pablo va a decir, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Lógicamente estamos hablando en un contexto donde abundaba la inmoralidad, y tocar mujer no dice ni siquiera a su esposa, sino mujer. En ese sentido, Pablo va a decir, bueno le sería al hombre no tocar mujer, en el sentido de que tenían una idea distorsionada en cuanto a las relaciones de adultos, ¿correcto? Entre las relaciones que deben de tener, ¿no? Entonces no tenían las cosas bien claras. Entonces Pablo como que comienza por la pregunta que ellos le han hecho y le dice, bueno le sería al hombre. ¿Por qué? Porque ellos estaban distorsionando todo, ¿no? Si les decía, ¿saben qué? No tiene nada de malo, así de seca, no distinguían que es con tu esposa. Entonces Pablo va a comenzar ahora a desarrollar entonces en base a esta pregunta una respuesta para cada caso. Va a hablar de ciertas situaciones cuando están casados, cuando están solteros, y va a hablar incluso del divorcio. Entonces, ¿qué dice Pablo? Verso 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, y decíamos que esta palabra fornicaciones abarca todo tipo de relaciones sexuales fuera del orden de Dios, fuera del matrimonio. Sea que esté casado y el hecho de acostarse con una persona que no es su esposa es fornicación. Sea que no está casado y está conviviendo es fornicación. Sea que es un muchachito y está experimentando la vida y tiene relaciones es fornicación. Entonces todo tipo de relaciones fuera del orden de Dios, esos son fornicaciones. ¿Y qué está diciendo Pablo? A causa de todo eso, de cómo han distorsionado el tema de las relaciones, dice, cada uno tenga, ¿qué dice? Su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido. Primer principio, y de pasadita, ¿no? Vemos que toda pareja está conformada por un varón y una mujer, decía de pasadita, ¿no? Porque hoy en día hay múltiples relaciones de pareja, ¿no? Pero Pablo aquí lógicamente nos devuelve al origen, a lo que estaba en Génesis. Y dice, cada uno tenga su propia mujer. Esto habla de exclusividad. Esto habla de intimidad. Esto habla de que hay un orden. Cada uno. Cada persona, ¿no? Entonces, es apropiado, dice, para el esposo y la esposa que tengan el uno al otro, el uno al otro, mejor dicho, en el sentido de que en ese orden, eso está bien y lo va a seguir desarrollando. No tiene nada de malo y no es pecado de pronto que tengan relaciones mientras sea cada varón con su propia esposa, ¿correcto? Eso entonces va ordenando Pablo, ¿no? Quisiera aclarar de que la finalidad del matrimonio no es tener relaciones, ¿no? O sea, es parte de un matrimonio, es una parte importante en un matrimonio, tal como lo va a decir más adelante Pablo, pero no es la finalidad, ¿no? Entonces, como quiero tener relaciones, busco una pareja, no. O sea, si queremos tener un entendimiento más claro sobre lo que significa matrimonio, tendríamos que ir a Efesios 5:21 al 33, ¿no? Cuando habla cómo es que Cristo ama a la iglesia, ¿no? Y ahí vemos ciertos principios de cómo es que se debe desarrollar un matrimonio cristiano, ¿no? De sujeción y de amor, y que es recíproco, ¿no? De cuidado, de velar por la otra persona. Colosenses capítulo 3, versos 18 al 9, si tú anotas, también va a hablar sobre el matrimonio. Entonces aquí Pablo está diciendo que dentro del matrimonio, a causa de las fornicaciones, no puedes andar fornicando, teniendo una vida desordenada, sino que todo eso es bueno dentro del matrimonio. Y va a seguir desarrollando estos principios. Mira lo que dice el verso 3 al 6, va a desarrollar un principio de responsabilidad mutua, es decir, la responsabilidad para poder de alguna manera desarrollar estas relaciones sexuales dentro del matrimonio es mutua, no solo le corresponde al varón o a la mujer, ¿no? Ambos son responsables de tener una vida plena en ese sentido.
Y eso es lo que va a desarrollar Pablo. Dice, el marido cumpla, ¿qué dice? Con su mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. Entonces vemos que esto es recíproco. Pero al principio dijo, bueno es el hombre no tocar mujer, ¿no es cierto? Pero ya lo hemos entendido por qué lo dijo. Porque ahora está diciendo, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y es interesante porque cuando él dice, no simplemente dice, el marido tenga relaciones así de seco, sino dice, cumpla el deber conyugal. Y el deber conyugal abarca otras áreas más, otros aspectos más que el simple hecho de tener relaciones. Por cierto, haciendo un paréntesis, tú quizás eres joven y dices, ¿y qué me están hablando esto de mí? ¿Y para qué me hablan esto a mí, no? En algún momento vas a llegar a nuestra edad, en algún momento vas a tener una pareja, y es bueno, o un esposo, una esposa, y es bueno que desde ahora tú sepas que tus principios están en la Biblia. No estoy leyendo un libro externo, estoy leyendo la Biblia. Y ese es uno de los retos de poder enseñar la Biblia verso a verso, porque vamos a tocar temas como este. ¿Amén? Entonces, tómalo así, ¿no? Para que tú puedas orar y recordar estos principios, para que cuando llegue el momento no puedas repitamos el error de los padres también muchas veces. Bien, entonces es interesante cuando Pablo dice que cumplan el deber conyugal, tanto el marido para con la mujer y la mujer para con el marido, y no dice simplemente que tenga relaciones, pero se ha tergiversado y dice, ahí dice que tienes que cumplir tu deber, pero se olvida de pronto de que el deber conyugal abarca más cosas. El deber conyugal abarca atención, cuidado, afecto, y es responsabilidad de ambos, es recíproco. No puedo pretender irme solo al punto si de pronto no hay afecto, no estoy dando afecto, atención, cuidado a la otra persona. Recordemos algo, el principio para un matrimonio es el verdadero amor, no las relaciones, sino es el verdadero amor. Y Corintios más adelante le va a decir, capítulo 13, el amor no busca lo suyo, el amor no es egoísta, no busca saciarse solamente él, sino más por lo contrario. Vamos a ver aquí en adelante que es buscar satisfacer a la otra persona. Y cuando uno busca satisfacer a la otra persona, no va a usar este texto como un reclamo de decir, tienes que cumplir. No, sino debo de cumplir con todo lo que involucra el deber conyugal. Cuidado, atención, afecto, y claro, tiene que ver relaciones sexuales, de lo que estaba hablando. Pero no es solamente eso, ¿correcto? Verso 4 dice, y esto también podría sonar chocante para un incrédulo, por ejemplo, pero se lo está diciendo a los cristianos. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, y esto parece retrógrada, no van a decir, ¿no? Pero no solo dice la mujer, ¿qué dice? Sino el marido, dice ese que tiene potestad del cuerpo de la mujer. Pero dice, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Nuevamente vemos, esto habla de intimidad, habla de que lo que Dios dijo en el Génesis, ¿no? Ahora serán una sola carne. Y veámoslo así, ¿no? Mi vida te pertenece y tú me perteneces. Veámoslo así. Pero sobre todo debemos de verlo así. Mi vida le pertenece a mi pareja y que la otra persona piense igual. Pero ¿dónde se da el problema? Cuando yo me olvido que mi vida le pertenece y digo, tu vida me pertenece, cumple tu deber. Y ya estoy distorsionando, porque la orden está en primera persona. Cada uno de nosotros, cuando estamos formando una relación de esposos, jóvenes, cuando formes una relación de esposo, tú eres responsable ante Dios antes de ser responsable para con tu pareja. Porque estos principios lo está dando Dios, no tu pareja. Entonces, muchas veces se usa estos textos para reclamar, dice mi derecho, cuando debemos usar estos textos para cumplir mi deber conyugal. Es distinto, ¿me va a entender? Entonces, debo de preocuparme porque si estoy cumpliendo o no con mi deber conyugal, si estoy siendo atento o no con mi esposa, si estoy dando afecto o no a mi esposa, si estoy cuidando o no a mi esposa. Pero no tanto, no me cuida, no me atiende, me deja abandonado. Entonces, más estoy viendo lo que la otra persona hace y no lo que yo hago.
Decíamos que un claro principio del matrimonio vemos en Efesios capítulo 5. Cristo, ¿qué hizo por su iglesia? Se entregó por su iglesia. Y un varón debe tener ese concepto de amor, entregarse por su amada, entregar su vida por su amada. ¿Correcto? Entonces, verso 5 dice: no os neguéis el uno al otro. Y aquí va a poner una excepción incluso, ¿ya? Pero esta excepción lo va a poner como, y al final va a aclarar que no es un mandamiento. Pero lo que Pablo está diciendo, no os neguéis el uno al otro, es decir, nuevamente, ¿no? Que ambos se den en esa relación de esposos. Pues vamos a repetir, esto está hablando en un contexto de matrimonio. O sea, no está hablando fuera del matrimonio, esto no se aplica. Esto se aplica dentro del matrimonio. No se aplica entre un jovencito y su enamorada, o entre convivientes, no, esto se aplica dentro del matrimonio. Entonces dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntarlos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra ¿qué? Incontinencia. Entonces, definitivamente que Pablo está descartando esa idea de que si no tienen relaciones, o que si tienen relaciones son menos santos. Pablo no ha querido decir eso al principio, por eso cuando leemos todos los textos siguientes nos damos cuenta, ¿no? Porque al principio pareciera que hiciera, ¿no? Bueno, es que el marido no toque mujer y todo lo demás, ¿no? Porque los corintianos habían malinterpretado la santidad. Pero aquí Pablo está siendo claro, ¿no? Está diciendo, no os neguéis el uno al otro, es decir, tengan una vida plena en ese sentido. O sea, no está mal. Dice, a no ser que sea por algún tiempo de mutuo consentimiento. Y aún esta excepción tiene ciertas características. Primera característica, por algún tiempo. No es indefinido. O sea, por algún tiempo. Puede haber situaciones, aquí da un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de darse un tiempo en ese sentido de tener relaciones, es que se van a ocupar, dice, sosegadamente en la oración. Esto es equivalente a tener un tiempo de oración prolongado por algún motivo, o incluso acompañado de ayuno. Quizás no es un orar todos los días, sino es un orar, o no es tu oración de la mañana, sino es que se están orando como pareja, como matrimonio, por algo que va a tomar cierto tiempo, ¿no? Y si por eso ustedes hacen excepción, no hay problema, dice Pablo. Entonces tiene un tiempo determinado, ¿no? No es que es un tiempo indefinido. Además dice, es de mutuo consentimiento. Ambos están de acuerdo. Ambos están de acuerdo. ¿Y qué más dice? Para ocuparnos en algo más. No es solamente porque no quiero, ¿no? Sino es porque hay un motivo. Y dice, ¿no? Y volved a juntarlos en uno. Y luego continúen. O sea, nuevamente vemos cómo Pablo está de acuerdo y no tiene ningún problema con las relaciones dentro del matrimonio. Eso no te hace pecador, no te hace sucio, no te hace cochino, no. O sea, Dios honra los matrimonios. Llama lecho sin mancilla cuando es fuera de ese orden. Digo lecho con mancilla. Y lecho sin mancilla cuando se realiza en ese orden que Dios ha establecido. Continúa, después dice, verso 6, y Pablo aclara, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Mas esta excepción que acaba de mencionarnos es como un consejo que él está diciendo, ¿no? Mas no es un mandamiento, tampoco ya ahí dice, y tengo que, es conversar el uno al otro, es mutuo consentimiento, es estar de acuerdo en realidad, o sea, es estar de acuerdo. En ese sentido esto va a ser saludable, va a ser sano. Entonces, el principio en estos pasajes, es importante. ¿Por qué? Porque Dios pone en claro que no hay nada de malo en tener relaciones dentro de ¿qué? Del matrimonio. Básicamente nos enseña eso. No tiene nada de malo tener relaciones dentro del matrimonio. Muy por lo contrario, el Señor honra las relaciones dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio lo aborrece.
versos 7 al 9. Vamos a ver ahora lo siguiente, ¿no? Mira, dice, va a hablar un poco de los que tienen ciertos dones de abstinencia. Y es más, ¿no? Dice, va a hablar incluso un poco sobre la soltería. Dice, quisiera más bien que todos los hombres, nuevamente una frase que podríamos malinterpretar. Es un deseo que Pablo tiene en ese momento y tenemos que entender el momento que estaba viviendo Pablo. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Y tú dices, ¿qué quiere decir que fuesen como yo? En el sentido de que Pablo, para el momento en el que se está escribiendo esto, no estaba casado. No sabemos, no se sabe a precisión, pero no estaba casado. Pero tampoco podríamos afirmar que Pablo nunca estuvo casado. ¿Por qué? Porque también debemos recordar un poco la historia de Pablo. Antes de ser Pablo era Saulo. Y como Saulo que él era, él pertenecía al Sanedrín, es decir, a la cúpula de los ancianos judíos que juzgaban ciertas cosas en cuanto a la ley. Y Pablo fue parte de este Sanedrín, fue el que levantó el dedo para que apedreen ¿a quién? A Esteban. Y uno de los requisitos para formar parte del Sanedrín era que seas casado. Ahora, eso es cuando él era Saulo. Pero también claro está que cuando él viene al cristianismo, ¿correcto? Cuando él se entrega a Cristo, sucedió un cambio de vida en él. Algunos consideran que su esposa probablemente murió. Otros consideran que simplemente lo abandonaron por su radical cambio que él tuvo. No sabemos, no podemos afirmarlo, pero para ese entonces él estaba solo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Recuerda, ahora ya Pablo es cristiano, antes no era cristiano, es otra cosa. Entonces dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro modo. Digo pues a los solteros y a las viudas, ¿no? Qué bueno les fuera quedarse como yo. Y él está hablando incluso de los solteros y las viudas, ¿no? No está diciendo divórciense y quédense como yo. Aclaremos. No está rompiendo matrimonios, sino está hablando a los que están solteros y a las que están viudas, diciéndole, me gustaría que fuesen como yo. Pero no es que Pablo de pronto está anhelando eso como decir somos uno más del montón, ¿no? Porque uno, de que Pablo estaba entregado de lleno al ministerio. Dos, que ya se estaban viendo los primeros, ¿cómo se dice esto? Las primeras muestras de persecución aquel entonces. Entonces hay que ser responsable, no sé, si de pronto, en el caso de Pablo, ¿no? Él es llevado a la cárcel, sufre él, ¿a causa de quién? De Cristo. Pero en el contexto, tener familia es pensarlo bien, si te empiezas a entregar de lleno al ministerio. Y el anhelo de Pablo es de que las personas se entreguen de lleno, ¿no? Pero también sabía de que esto iba a doler a la familia. No sé si alguna vez te han puesto ese ejemplo, ¿no? Si ahorita vienen y te ponen una pistola y te dicen, niega a Cristo, y tú dices, todo espiritual, yo no lo niego, ¿cierto? A no ser que uno diga, yo lo niego. Pero, ¿qué pasa si de pronto hacen eso con tu familia? ¿Te has puesto a pensar? No vivimos esos tiempos. Entonces, ¿qué dirías ahí, no? Se hacen con tus hijos, tu esposa, cambia la cosa, ¿no? Ciertamente, el libro de los mártires de Fox es un libro que habla sobre los primeros cristianos y cómo es que dieron su vida por ser fieles a Cristo. Habla de que no solamente murieron ellos, sino en muchos casos familias completas. Ciertamente, bueno, tampoco es que busquemos vivir así, ¿no? Sino agradezcamos a Dios de que en nuestros tiempos, o al menos aquí en el occidente, no ocurre eso. Entonces, Pablo dice todo esto en un contexto. En ese contexto él dice, por mí, sean como yo, no estén libres del matrimonio, libres de una familia en ese sentido. ¿Por qué? Porque estaban de lleno en el ministerio. Es más, él creía, y todo cristiano en aquel momento creía que Cristo venía en esa generación. Entonces, ¿qué tanto formar familia y todo lo demás, no? Pero bueno, le está hablando a los solteros y a quienes, a las viudas. Pero al mismo tiempo Pablo ha dicho, pero él es consciente que no todos tienen ese don.
Entonces, esto no tanto lo determina la persona, ¿no? Porque también más adelante va a decir, de lo contrario, te vas a quemar. ¿Por qué? Porque Pablo dice, pero cada uno tiene su propio don. Y justamente está hablando del don de continencia, que él lo tenía, por lo que da a entender. Él reconoce que tiene un don de continencia, es decir, de que no tiene deseos por una... Y tú quizás has conocido personas así, ¿no? De que ni va ni le viene diciendo, hey, si te pasa el tren, tranquilo, ¿no? O sea, no tiene ningún problema. Pero hay personas que anhelan tener una familia, ¿no? Entonces, tú no puedes ponerle este pensamiento de Pablo y decirle, mira, ve Pablo, prefiere que seas como él. Pero si no tiene el don de continencia, no, estaríamos haciendo mal. Entonces, no puede ser algo forzado, ¿no? Entonces, verso 9, mira lo que dice Pablo. Pero si no tienen don de continencia, aclara, ¿no? ¿Qué dice? Si no tienes ese don que Pablo tenía para este entonces, como cristiano, cásate, ¿no? O sea, no sigas. Él en su deseo podría querer que todos estén solteros, porque todos estén yendo en sus viajes misioneros y lo acompañen y todo lo demás, ¿no? Pero al mismo tiempo dice, pero si ustedes no tienen ese don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse, ¿qué dice? Quemando. Ustedes saben a qué se refiere cuando dice quemando, ¿no? No es un quemando literal, ¿no? Sino para que estén ahí, o sea, quemando, pues, correcto. Entonces vemos que Pablo está a favor del matrimonio, no tiene nada en contra del matrimonio, no tiene nada en contra de las relaciones dentro del matrimonio, tampoco tiene nada en contra del matrimonio. Él es claro que Dios es el que da ese don. Si quieres verlo, está en el verso 7, dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. ¿De quién? De Dios. Pablo es consciente que esto no depende del ser humano, ¿no? Quiero tener tal don, entonces me declaro tener don de continencia y ya, ¿no? Se va a quemar. Gracias a Dios. Correcto, eso es de Dios. Entonces, es más, Pablo, cuando escribe su carta a Timoteo, en la primera carta, capítulo 4, verso 1 al 3, anótalo, Pablo va a desenmascarar a los falsos maestros que estaban enseñando que no se deben dar al matrimonio. ¿Y sabes cómo los llama a esa enseñanza? Les llama doctrina de demonios. A aquellos que enseñaban que los hermanos ya no deben darse al matrimonio, que el matrimonio ya no tiene sentido. Pablo dice, eso es doctrina de demonios, le dice a Timoteo. Entonces, hemos visto dos cosas. Pablo nos está dando a entender de parte de Dios que las relaciones dentro del matrimonio no es pecado, muy por lo contrario, practiquen, está diciendo. Tengan una vida plena. Segundo, nos está hablando de que el matrimonio como tal no tiene nada malo. El matrimonio ha sido instituido por Dios, de tal manera que la palabra de Dios no se puede contradecir. Entonces ahora van a responder preguntas del 10 en adelante, preguntas en cuanto al divorcio. También jóvenes, atentos a esto, porque ustedes pueden prevenir esas cosas. Es importante, dice, de 10 al 11 va a hablar cuando hay adulterio. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, vuelve nuevamente a los matrimonios, ¿no? Dejó a los solteros, las viudas, ahora dice, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino ¿quién? Y esto es interesante, ¿no? Porque esto le da, por así decirlo, le da valor, el valor, ¿no? O sea, esto es algo que Dios lo ha mandado, el Señor lo manda, no lo manda Pablo. No es su manera de pensar de Pablo. Dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Es interesante. Entonces vemos aquí que Pablo está a favor del matrimonio y en contra de la separación, en contra del divorcio. Y tú puedes decir, pero yo he escuchado por ahí que hay una razón, por ahí hay un escape por el cual me puedo divorciar. Ciertamente sí, no podemos negar eso, pero el sentido es de que Dios honra el matrimonio, Dios instituyó el matrimonio. ¿Va a haber ciertas situaciones? Sí. El mismo Señor Jesucristo lo mencionó. Está en Mateo capítulo 19, si puedes buscarlo.
Mateo marca en Corintios, vamos a Mateo capítulo 19. Jesús también habló sobre este tema en cuanto al divorcio. Pablo ya nos ha dicho que los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y viceversa, ¿no? Que el marido no abandone a su mujer. Pero Jesús también tocó este tema, a raíz de que le hicieron una pregunta a Jesús, ¿no? Y ahí los fariseos, queriéndole hacer caer a Jesús, le hicieron ciertas preguntas en cuanto al matrimonio, e incluso van a replicar cuando Jesús responde diciendo, pero Moisés dio carta y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Decía, no, si un marido aborrece a su mujer, entonces como que le es lícito dejarla, ¿no? De pronto, si su mujer le es piedra de tropiezo para que este marido caiga, por ejemplo, ¿no? Y de pronto, no sé, pues hacía algo la mujer que de pronto hacía que la santidad, entre comillas, del marido sea dañada, entonces ellos usaban ese atajo como para decir, podemos divorciarnos. Y mira lo que dice Jesús. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Jesús está volviendo aquí. Mateo 19, verso 4, disculpe, no dije el versículo, ¿no? Verso 4 dice, Mateo 19. Él respondió, no les dijo, no habéis, no dice, él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Aquí está haciendo referencia a Dios, ¿no? Y dijo, no solamente los hizo, sino que dice, dijo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, una sola carne. Y esto vemos al Señor o ante el Señor Dios instituyendo el matrimonio. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ahí vemos la verdadera voluntad de Dios. Que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Mientras que ellos estaban apelando al atajo, Jesús le dice, sí, hay un atajo, pero la voluntad de Dios, por así decirlo, ¿no? Lo que Dios quiere es que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y va a decir, mira, el verso 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Dicen ellos, ¿no? O sea, y lo que dijo Moisés, 8, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, una cosa es permitir, a que sea su voluntad, a que él lo haya diseñado así, sino que lo permitió, repudiar a vuestras mujeres, mas el principio no fue así. Y nuevamente Jesús dice, el principio, cuando Dios instituye el matrimonio, no fue esto, sino que Dios permite a causa de la dureza del corazón. Verso 9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo, y ahí da nuevamente la salvedad, ¿no? Salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿qué dice Jesús? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y Jesús pone claro, ¿no? Y pone que ciertamente había una causal por el cual podían divorciarse, que básicamente era la fornicación. Básicamente esa era la fornicación, y por la dureza del corazón de no querer cambiar el que fornicó, el que sacó los pies del plato, o la dureza también de la persona que no quiere continuar, quiere acogerse de esto y bueno, está en todo su, por así decirlo, derecho, entre comillas, pero también al mismo tiempo que dice, no vuelva a casarse. Y a veces olvidamos eso, ¿no? Nos quedamos con lo que solamente dice, con el salvo por causa de fornicación, pero continúa, y se casa con otra adultera, y si se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué está diciendo? Más adelante Pablo lo va a decir en Corintios, ya no se casa, pues si uno dice, uy, qué duro, es duro, pero es palabra del Señor. Entonces hay una salida, ¿no? Y hay una excepción en caso de ¿qué? De adulterio. También viendo
todos los principios de la Biblia, algunos hoy en día han añadido algo más. No es que le hayan añadido a la Biblia, sino viendo todo la voluntad de Dios. Muchas veces, cuando de pronto la vida de una de las dos personas se ve afectada, su integridad física, psicológica o su vida como tal está en peligro, no le vas a decir, pero continúa. Lo que vas a tener que hacer es, no estamos hablando de divorcio, sino sepárate de esa persona y ora por esa persona a ver si Dios lo cambia, porque también puede ocurrir eso, que Dios lo cambie. Pero ¿qué es lo que se aconseja? Sepárate, porque te está dañando. Mal haríamos decir, soporta nada más los golpes, soporta el vituperio, y no está bien, no hay un principio, ¿no? Y más adelante lo va a decir Pablo cuando volvamos a Corintios. Y esa es otra causal, ¿no? Cuando tu integridad física, emocional o psicológica es dañada. Pero aún ahí, nuevamente, ¿no? Sepárate de esa persona, pero recuerda, cuando tú entraste en matrimonio con esa persona, que son una sola carne. Estamos hablando de matrimonio, no de convivencia. Cuando tú entraste en matrimonio con esa persona, dice, lo que ha unido Dios no lo separe el hombre. Entonces, ¿qué hago? Me separo. ¿Y qué más hago? Ora por esa persona. Si Dios lo restaura, lo corrige, y hay las condiciones que puede ocurrir en el Señor y hay testimonios de ello, puede ocurrir, como también no puede ocurrir, ¿no? Pero es, por algo, el matrimonio es una cosa de adultos, ¿no? Y debemos de saber, jóvenes, cuando de pronto pensamos en matrimonio, debemos tener bien claro esto, ¿no? Debemos saber a qué tipo de relación nos estamos ingresando, porque es algo ante Dios. Sobre todo el cristiano. El no cristiano no va a entender estos principios. El no cristiano va a tomar sus determinaciones y ya, ¿no? Volviendo al verso 12 de Corintios, dice: y los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ahora hay otro caso. Dice, si un hermano, porque este primer caso ha sido para los cristianos, te vuelvo a repetir, sobre todo, el no cristiano simplemente ni siquiera conoce el Evangelio, no conoce a Cristo, ¿qué va a querer tomar esto como palabra de Dios, ¿no? O sea, definitivamente ya está en un mayor pecado porque no reconoce a Cristo. No va a tomar esto, pero esa palabra que hemos leído sobre el matrimonio y el no divorciarse por divorciar, estamos hablando para cristianos, casados. Pero también Pablo va a hablar de un caso más, cuando uno de ellos es creyente y el otro no es creyente. ¿Y cómo se puede dar este caso? Que uno es creyente y el otro no es creyente. Dos casos, dos razones, dos formas cómo se puede dar esto. Uno, ambos eran inconversos, se casaron, ya están casados, y ahora uno de ellos en ese proceso llega a los caminos del Señor. ¿Y qué pasa? Y le entrega su vida. Y como la salvación es personal, no necesariamente su pareja también va a ser salvo. Entonces, de alguna manera, va a vivir en un yugo desigual. Entonces tú dices, Pablo va a decir, abandónalo. No, tienes que ser responsable con la primera acción que tomaste del matrimonio, incluso cuando no eras creyente. Pero ahora tienes una responsabilidad para con Dios. Primer caso. El otro caso, que es un autogol, ¿no? Eres cristiano y a sabiendas te casas con uno cristiano. Ya, pues de comienzo sabes que eso no va a ir bien. Entonces sufre las consecuencias de alguna manera, y a veces suena un poco frío, ¿no? Pero si siendo cristiano, para eso hay otro principio, no os unáis a yugo, es igual. Pero igual, ¿no? Siempre la cabeza ahí llena de maripositas, igual se une con la persona. Es un autogol. Porque está entrando a una relación sabiendo que la Biblia dice que eso no debe de hacer. Pero lo otro, como te vuelvo a decir, ¿no? El primer caso es que en ignorancia me casé con esa persona, no conocía del Señor, estoy en matrimonio, tengo hijos, y de pronto ahora conozco a Cristo, ¿qué hago con mi pareja? No es creyente. Pablo nos va a decir aquí qué debemos de hacer en ese caso. Bien, dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, dice, y ella consiente en vivir con él. ¿Quién es el que consiente en vivir con él? ¿Quién está determinado a seguir viviendo con él? La inconversa, ¿no? Usted dice, si algún hermano, varón, creyente, se convirtió y su pareja le dice, bueno, tú quieres ir a tu iglesia y todo lo demás, pero yo no me voy a meter al cristianismo,
Pero ella dice, pero no hay problema, sigamos casados. ¿Él qué tiene que hacer? Mira lo que dice. Y ella consciente en vivir con él, ¿qué dice? No la abandone. No puedes sacar el yugo desigual fuera de contexto y avalar un divorcio. Pastor, yo ya me convertí, pero mi esposa es incrédula, me divorcio porque dice yugo desigual. No, Pablo está diciendo, no la abandones. No la abandones. Asume, varón, asume. Y en viceversa también, asume. No lo abandones, dice. Lógicamente, nuevamente, hay un principio por encima de eso, ¿no? El adulterio, la integridad física, ese es otro punto. Pero no lo abandones por el simple hecho de que no es creyente, ¿no? Es distinto antes de, sí, ni te metas en esa relación porque te estás haciendo un autogol. Correcto. Si una mujer tiene marido que no sea creyente, el caso al revés, y él consciente, ahora el marido incrédulo, consciente de seguir viviendo, ¿qué dice? No la abandone. También esto va para la mujer, ¿no? Ahora la mujer es la que se convierte, que es por lo general será eso, ¿no? En nuestra sociedad. La mujer es la que se convierte, llega al cristianismo y su marido es incrédulo, no quiere saber nada del Señor, no quiere ir a la iglesia, y va a haber siempre choque, de por sí va a haber choque, ¿no? Porque ella va a querer llevar a los niños a la iglesia y él va a decir, no, vámonos de paseo y cosas como esas, ¿no? Ella va a querer consagrar su domingo, buscar de Dios, el otro no, de por sí va a haber ya conflictos. Pero ¿qué dice Pablo? No lo abandones. No lo abandones. Vemos cómo es que Dios de pronto sigue manteniendo su principio del matrimonio. Lo que unió Dios no lo separe el hombre. Ahora, ¿por qué? Esto no, por eso no está diciendo ya sabes que ya fuiste y vive a rajatabla, sino mira, tiene una finalidad también. ¿Por qué? Verso 14. Porque el marido incrédulo es santificada, ¿qué dice? Es santificado en la mujer. No es que la mujer lo va a hacer salvo, no entendamos. Vamos a leer el texto completo. Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, usar una palabra fuerte, mientras que ahora son santos. Por el hecho de que uno de los miembros del matrimonio, sea el varón o la mujer, entregó su vida a Cristo cuando ambos, los dos ni cristianos eran, pero por ese hecho de que esta persona conoció a Cristo y está dispuesta a seguir viviendo con ese varón, que también está dispuesto a vivir, o esa mujer que también está dispuesto a continuar con el matrimonio, pero ese hecho abre una ventana de bendición para esa familia. En ese sentido, va a ser bendición. ¿Por qué? Porque Cristo va a estar siendo anunciado dentro de esa familia. Lógicamente va a depender de la madurez de esa persona. Y va a hablar de eso también más adelante. Entonces, no te libres tan fácil de decir, yo me convertí a Cristo y como no es creyente lo dejo. No, continúa. Continúa, porque esa bendición es tanto para esa persona, la bendición de que va a escuchar de Dios y va a ver ahora, lo ideal es que vea ahora en que se ha convertido una vida piadosa, correcto, de buen testimonio, y él también diga, qué bicho le aplicó a mi esposa, ¿no? Antes era renegona y todo esto, y ahora lo veo entregada al Señor. Entonces, que de pronto cause en el otro esa inquietud de buscar a Dios. Y de por sí hay bendición incluso para los hijos, ¿no? Porque van a tener una mamá o un papá que es creyente. Lo ideal es que ambos lo sean. Verso 15 dice, pero si el incrédulo, ahora no, ya tú te conviertes al cristianismo, seas varón o mujer, y la otra persona que no se convirtió, dice, pero si el incrédulo se separa, la otra persona dice, no, te has metido al cristianismo, entonces yo no quiero estar contigo, entonces ¿qué debes de hacer? Dice, sepárese pues. Sepárese. Pero es porque la otra persona es la que tiene esa actitud de decir, yo no quiero continuar contigo a causa de tu cristianismo, a causa de tu fe. Entonces Pablo dice, pues, sepárese, ¿no? Sepárese pues, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, dice Pablo. No puede estar sujeto a decir, no, ya dejo a Cristo, mejor sigo contigo. Tú habrás sido libertado del pecado por Cristo y ahora le perteneces a Cristo. Amén.
Amén. Entonces es distinto. Si no, dice que a paz nos ha llamado Dios, y es distinto. Pero también debemos ser conscientes que ciertamente la otra persona, a causa de nuestro cristianismo, nos abandona. Y es por eso que no es que yo estoy buscando eso, porque claro está de que así no debe ser. Verso 16, y con eso terminamos. ¿Por qué? Porque sabes tú, dice, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? No en el sentido de que tú vas a salvarlo, pero tú tienes al que realmente hace salvo. Pero tú has conocido a Cristo, que realmente ha salvado tu vida. Y es tu responsabilidad, como ahora creyente. Quizás antes entraste en esa relación de matrimonio ignorando estos principios, pero ahora entregaste tu vida a Cristo y tú eres responsable y tú tienes que presentarle a Cristo a esa persona, porque lo ideal es que esa persona también venga a salvación en Cristo. Pero esa es una responsabilidad, es una chamba. Oración, vida piadosa, testimonio sobre todo. No tanto agarrarlo a bibliazos, no tanto ponerle el lazo y vamos a la iglesia, que no, sino tu testimonio. Esa persona que ha visto que tú has entregado tu vida a Cristo, tiene que ver un cambio en tu vida. Y cuando ve ese cambio en tu vida, él se va a inquietar también por querer conocer a ese Señor que ha cambiado tu vida, y es distinto. Y es así como debe de ver entonces esta nueva persona que entregó su vida a Cristo. Contagiar la necesidad en el cónyuge para que ese cónyuge también venga a los pies de Cristo. Es mi responsabilidad. Esa persona puede escuchar la palabra de Dios de diversas maneras, por diversas personas, pero tú estarás con él todos los días. Y todos los días tendrás una oportunidad de dar un testimonio de parte de Dios. Y como dice Pedro, muchas veces sin abrir la boca. Y con eso no está diciendo que no le prediques, sino que muchas veces sin abrir la boca en el sentido de cómo vives piadosamente. 1 Pedro 3:1 dice, lo voy a leer. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pero eso también es para el varón, no solo para la mujer. Nuestro testimonio va a decir mucho. Pero si yo digo, ya entregué mi vida a Cristo, ahora yo voy a la iglesia, y eso me da chance para la otra persona que no entregó su vida a Cristo, para denigrarle y decirle, tú todavía sigues siendo un diablito, y no ha cambiado tu manera de vivir, tu manera de ver el matrimonio, tu manera de ver a tus hijos. Simplemente la otra persona más bien va a quedar decepcionada del cristianismo y va a decir, para ser como tú, entonces, ¿a qué voy a la iglesia? ¿No? Para ser igual que tú. Entonces trae una responsabilidad. Entonces, mis hermanos, el Señor ha permitido que podamos conocer estas enseñanzas y jóvenes tengan claro estos principios. Hoy en día la juventud está avanzada y nosotros como docentes que somos en ciertos colegios, vemos situaciones donde chicos de 13 años, 12 años, entrando en una relación de pareja, de novios, de enamoraditos, ¿no? Sin tener conocimiento pleno de lo que realmente significa esto. Un consejo que suelo dar es de que si tú vas a entrar a una relación, tiene que ser con el propósito y bien determinado de que te vas a casar, no mañana, pero pensando en que te vas a casar. Pero la juventud hoy en día dice, para probar, a ver cómo me va. Eso no vemos en la Biblia. Eso no vemos en la Biblia. Lamentablemente las relaciones de pareja se han distorsionado. Se ha distorsionado a tal punto de que se tiene en poco esto. Como te vuelvo a decir, lo que hoy hemos compartido, un incrédulo simplemente va a decir, no me parece, yo hago lo que me place. Bueno, pero como hijos de Dios tenemos responsabilidad ante la palabra de Dios. ¿Qué tal si oramos en nuestros lugares? Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor, por cómo es que tú nos